Buenas noches, esto es Crónicas del Crimen. Hoy os presentamos el caso de Shirley, la gata, una de las mujeres más despiadadas de Perú. Esperemos que os guste y si queréis más, dejar un me gusta y decirnos qué caos os gustaría para el siguiente vídeo en los comentarios. A continuación, os dejamos con el caso. Shirley Leslie Silvia Padilla vio la luz por primera vez en Lima, la metrópolis de la República de Perú, el 22 de septiembre de 1995. Emergió como la primogénita de Ángel Silva Calcina y Sandra Gisela Padilla Guillén, una pareja joven de origen peruano. Ángel y Sandra establecieron un hogar a una temprana edad, con él contando 18 años y ella 16. Junto a Shirley llegaron al mundo dos varones, Kenneth y Bruce. Finalmente se sumó a la familia la más joven, Ángel. No obstante, posteriormente, ambos progenitores tuvieron descendencia con otras parejas. Shirley creció en un entorno familiar caracterizado por disfunciones. Desde temprana edad se vio expuesta al lado más oscuro de la existencia, en medio de un entorno marcado por la violencia y circunstancias extremadamente complicadas. Su padre, en ocasiones, se ausentaba durante periodos y su madre no ejercía una presencia constante, lo que obligó al adolescente a asumir la responsabilidad de sus tres hermanos menores. Se rumorea que abandonó la educación al culminar el primer año de la secundaria. La separación de sus padres derivó en una situación caótica, con Shirley y sus hermanos atrapados en un torbellino de acusaciones cruzadas. En repetidas ocasiones, la madre acusaba al padre de agresiones, mientras que él alegaba que la madre descuidaba a los hijos. Las denuncias reflejaron que los niños se hallaban desaseados, malnutridos y con problemas de piojos. Shirley no desarrolló lazos emocionales sólidos con sus padres, debido a la tensa relación entre ellos y las peleas frecuentes. Además, ella recibía la ira de ambos en forma de abusos físicos. Tanto su padre como la madre la golpeaban y le impedían salir a divertirse. Acerca de su padre, Shirley le describió como alguien cuyo comportamiento no siempre era estable debido a su esquizofrenia. En cuanto a su madre, la consideraba nerviosa y propensa a alterarse con facilidad, lo que la percibía como inmadura. A todo esto se sumaba la desventaja de que Sandra había tenido muchos hijos. Shirley protagonizó varios incidentes violentos en su historia, incluyendo un ataque con una botella rota contra un profesor, lo cual resultó en lesiones faciales. Alegó haber actuado en defensa de su hermano. También se supo que en otra ocasión agredió al padre de un niño con el que su hermano tenía problemas, llegando a cortarle la mano. Además, en una pelea con su propio padre, la mutiló parte de la oreja, expresando su hartazgo ante los constantes abusos físicos que sufría por su padre. Los episodios de violencia los denunció a las autoridades en compañía de su madre, ya que aún era menor de edad. A medida que Shirley creció, se convirtió en una mujer con una apariencia llamativa, luciendo una figura esbelta que le gustaba exhibir. Disfrutaba del reggaetón, posar para fotos, maquillarse, tatuarse y compartir tiempo con sus amigos. En su localidad, San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más peligrosos de Lima, se involucró con una pandilla dedicada al sicariato conocida como los Diabólicos. Se ganó el apodo de La Gata debido a sus ojos rasgados de su audacia. En 2012, cuando contaba con 16 años, fue víctima de un abuso por parte de un desconocido en la calle. Estaba en una parada de transporte público cuando un hombre se le acercó, pidió su número de teléfono y le sometió a un abrazo forzado. A pesar de intentar abusar de ella, Shirley resistió con valentía y evitó ser víctima de la agresión. No obstante, le arrebataron su teléfono móvil. Logró escapar y observó cómo el agresor ingresaba a una casa cercana. Denunció el abuso y el robo a las autoridades, alegando que el teléfono era nuevo. El 16 de octubre de 2013, Shirley fue arrestada por robar más de 300 soles, alrededor de $80, y objetos de valor en un restaurante, portando un cuchillo en ese momento. En esa etapa, la joven comenzaba a dar señales de la dirección a la que encaminaría su vida. A los 18 años, comenzó a sumergirse en una vida de delitos, drogas y alcohol. El 2 de mayo de 2014, fue detenida por atacar a un guardia nocturno. Durante su arresto, se encontraron 9 envoltorios de marihuana y PVC, un solvente utilizado para inhalar, generar una sensación similar a la embriaguez y suprimir el apetito, cuyo precio rondaba los 6 soles, equivalente a $1,50. Shirley solía hospedarse en lugares económicos con amantes casuales. El miércoles 25 de octubre de 2017, despertó al lado de un hombre de 40 años, propietario de una tienda de zapatos, con quien ocasionalmente se reunía para encuentros íntimos a cambio de dinero. En ese punto, su vida tomaba un rumbo cada vez más turbulento. Se cruzaron en la tarde del martes y eligieron el Hostal Cosmos, situado en el corazón de Lima. Con su punto de encuentro, permanecieron allí hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
De acuerdo con la declaración registrada, dejó olvidada su pistola Rowan con un cargador de 12 municiones en una cómoda. Por otro lado, Shirley abandonó el lugar horas después y, como era su costumbre, revisó meticulosamente la habitación antes de irse. Durante esta inspección, descubrió el arma debajo de uno de los cajones de la cómoda y la tomó consigo. Cuando su acompañante volvió al hostal, tanto Shirley como el arma de fuego habían desaparecido. En aquel entonces, Shirley tenía 22 años y pasaba tiempo en encuentros sexuales y consumiendo drogas y alcohol. Ese día, con la intención de mantener un ambiente festivo, decidió contactar a un amigo suyo, Francisco Cayetano Alui Carrillo, un mototaxista de 31 años que residía en su misma área. Más tarde, por la tarde, él estaba descansando cuando escuchó la voz de Shirley desde la calle, persuadiéndolo para que la acompañara. Finalmente, tomaron la motocicleta de Francisco y se dirigieron a comprar ron para continuar su noche de diversión. Mientras compraban, se encontraron con un amigo de Francisco, también mototaxista, quien se les unió para un corto periodo. Después de ofrecerle un trago de la botella del ron que habían adquirido, el amigo rechazó la oferta. Sin embargo, en un momento, comenzó a molestar a Shirley con bromas, lo que la llevó a sacar una pistola de su bolso, apuntando hacia él y disparar, pero sin que ninguna bala saliera. Shirley luego arrojó el arma al suelo y se desbloqueó el cargador. En ese punto, apuntó nuevamente al chico y disparó 2 veces, aunque ninguna bala lo alcanzó. Con el susto en el cuerpo, el joven se retiró apresuradamente, pidiendo a Shirley que guardara la pistola. Mientras tanto, Francisco interpretó la situación como una broma y condujeron lejos de allí, decididos a seguir su noche de desorden y fiesta. Un poco después, en la misma área de San Juan del Lurigancho, Shirley se encontró con un viejo amigo suyo, Diego Alex Marticorena Chombo, conocido como Chombo, de 21 años, a quien había conocido en la escuela primaria. Después de pedirle a Francisco que se detuviera para saludarlo, Chombo elogió y halagó a Shirley, lo que no le sentó bien. A pesar de ello, continuaron conversando y Chombo solicitó un vaso de Francisco para tomar un trago. También expresó su deseo de unirse a ellos para beber. Aunque Francisco no le conocía, se incomodó por la actitud de Chombo, que le parecía algo prepotente. Le pidió que se marchara y dejara de molestarlos. La situación se intensificó con los insultos y provocaciones de Chombo hacia Francisco, lo que culminó en una pelea entre los dos hombres en el suelo. Fue en ese instante que Shirley sacó el arma y disparó 2 veces hacia Chombo, alegando que su intención era separarlos y sin prestar atención a la dirección de los disparos. Aunque no tenía intención de apuntar a ninguno de los dos, Chombo cayó al suelo y murió tras recibir 2 disparos en el pecho. Después de esto, Shirley y Francisco se dirigieron a la casa de ella. Tomó la mano de Francisco, indicándole que se fueran rápidamente, pues necesitaba dinero. Francisco, asustado, temía que Shirley le disparara también. Finalmente llegaron al asentamiento Humano Villahermosa, también en San Juan del Lurigancho, y se dirigieron a la vivienda de Shirley. Al descender de la motocicleta, llamó a su hermano Kenneth, de 20 años, desde la calle, pero no obtuvo respuesta. Entonces realizó 2 disparos al aire, tras lo cual Kenneth salió de la casa y le entregó 100 soles, alrededor de $30. Aunque originalmente tenían las intenciones de dirigirse a un hostal para tener encuentros sexuales como solían hacer, después de recibir el dinero de su hermano, Shirley decidió hacer una parada para comer, ya que tenía hambre. Permanecieron en la misma área de San Juan del Lurigancho y se dirigieron al área donde se agrupaban varios restaurantes de chifa, especializados en combinar la cocina peruana con la china. Eran cerca de la 1 de la madrugada del jueves 26 de octubre de 2017. Shirley y Francisco entraron en el Chifa Alexandra y ordenaron una porción de chuafa, un tipo de arroz frito. También solicitaron un plato adicional vacío para compartir la porción de chuafa. Poco después, apenas habiendo comido, se pusieron de pie para irse. En ese instante, Dominga Elías, una de las dueñas, tomó el brazo a Shirley y le impidió salir. La cuenta ascendía a 6 soles, alrededor de $1.50. Freddy Marcas Elías, el dueño y chef, intervino para reiterarles que debían abonar la cuenta. Shirley respondió que no pensaba hacerlo debido a la cantidad insuficiente de pollo en la chuafa. Freddy comenzó a explicar que el platillo que ella deseaba se solicitaba a la carta. Sin embargo, en un instante inesperado, Shirley introdujo la mano en su bolso. Mientras todos presumían que iba a sacar dinero, extrajo una arma y disparó directamente contra Freddy, sin pronunciar una sola palabra. La bala atravesó su cabeza y terminó incrustada en la pared. Mientras Freddy caía, Shirley y Francisco apuntaron la pistola hacia los presentes en el lugar, ordenándoles que permanecieran inmóviles. Luego, abandonaron el local caminando, dejando atrás la escena del crimen. Se dirigieron a un bar para seguir consumiendo alcohol. Freddy fue llevado de urgencia al hospital Canto Grande, pero llegó sin signos vitales.
Freddy, un hombre de 27 años que se había trasladado a Lima 4 años antes de la ciudad de Ayacucho, había alquilado el local para mantener a su familia, que incluía a su esposa, su hija de 8 años, así como a sus hermanos y cuñados. Finalmente, a las 5 de la mañana, Shirley y Francisco llegaron al hostal El Dólar para tener un momento íntimo. Pagó la tarifa del lugar y subieron a la habitación. Unas 2 horas después, alrededor de las 7 de la mañana, Francisco esperó a Shirley que se durmiera y salió solo del lugar. Según su testimonio, regresó a su hogar y luego se dirigió a la comisaría para denunciar a Shirley ante las autoridades. Fue Francisco quien proporcionó todos los detalles a la policía y se convirtió en el testigo principal, aunque también era cómplice. Basándose en la información proporcionada por Francisco, la policía arrestó a Shirley a las 9:30 de la mañana de la salida del hostal. Shirley quedó sorprendida que ya no esperaba que su amigo lo delatara. Francisco también fue detenido como sospechoso y se confirmó que tenía antecedentes penales por robo agravado y había estado en prisión en 2005. En la comisaría, ambos fueron interrogados y dieron sus declaraciones. Francisco parecía un poco asustado mientras hablaba, mientras que Shirley mantuvo la calma al relatar los hechos. Agregó que no recordaba los detalles debido a su estado de embriaguez. Al preguntarle si se arrepentía, respondió negativamente, alegando que no se había percatado de lo que había sucedido. No sentía arrepentimiento, mostraba una tranquilidad aterradora y parecía centrarse en su aspecto físico y su apariencia en cámara. Ella afirma que disparó a Chombo porque quería jugar, disparar al aire y practicar, pero perdió el control. Mencionó que se sentía como si estuviera bajo los efectos de las drogas, como si estuviera ciega y que no se dio cuenta cómo los mató. El policía le preguntó si se arrepentía, a lo que ella respondió que sentía pena por su compañero Chombo porque era joven. Sin embargo, cuando le preguntaron qué le diría a la familia de Chombo, ella mencionó que les diría que su hijo estaba ebrio. Respecto al asesinato de Freddy, dijo que todo sucedió rápido y de manera confusa, y que no sabía si se arrepentía porque no conocía al señor y no recordaba bien lo que ocurrió. Comentó que había tomado pastillas, lo que la dejó confundida, ya que nunca se comportaba así. También destacó que al salir del restaurante simplemente se marcharon a pie sin notar nada. Durante estos testimonios, Shirley mostró una actitud tranquila y cínica, e incluso pidió comida especial a los policías y se burló cruelmente de su amigo Francisco, afirmando que también estuvo a punto de dispararle. Además, detalló cómo disparó a las 6 balas que utilizó, coincidiendo con las 6 balas que quedaron en el cargador sin utilizar. Las autoridades concluyeron que de no haber sido denunciada, Shirley habría continuado cometiendo crímenes con las balas restantes. La joven fue detenida y entregada a las autoridades judiciales para su enjuiciamiento. Pocos días después, se celebró una audiencia preliminar que duró alrededor de 3 horas, en el que se les impuso prisión preventiva a ambos. Inicialmente, se esperaba que estuvieran en prisión por 9 meses, mientras la fiscalía y la policía recopilaban pruebas, pero la detención se prolongó hasta el juicio. Durante esta audiencia, los familiares de Chongo estuvieron presentes para dejar constancia de que Shirley estaba consciente cuando disparó a su compañero de escuela en la infancia. Temían que el argumento de su falta de memoria, debido a la embriaguez, se usara para alegar que no podía ser imputada legalmente. Los testigos del crimen en el restaurante también mencionaron que tanto Shirley como Francisco estaban bien, y que si hubiera notado que estaban ebrios, les habrían cobrado por adelantado, como acostumbraban hacer con las personas en ese estado. Un año después de los crímenes, en octubre de 2018, se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia desde el penal ante el Tribunal de Lima Este. Al inicio de la sesión, los magistrados le preguntaron a Shirley si deseaba acogerse al beneficio de la conclusión anticipada, un procedimiento que permite un juicio abreviado y otorga ventajas a quienes se declaran culpables. En la sala del tribunal, Shirley admitió su culpa y aceptó su responsabilidad por todos los cargos que le imputó la fiscalía. Luego, se acogió a la conclusión anticipada con el objetivo de reducir su condena. La sentencia incluyó un perfil psicológico forense de Shirley que indicaba que padecía un trastorno disocial o psicopatía caracterizada por la falta de empatía, la ausencia de culpa y remordimientos y la incapacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. El informe también resaltó que se considera a sí misma omnisciente y autosuficiente. Claramente manifestaba una especie de idolatría que la llevaba a sentirse por encima de los demás, pero en realidad disimulaba una autoestima baja. Además señalaron que la intensa atención médica le otorgó lo que deseaba, reconocimiento público y admiración de otros infractores.
También consideraron los resultados de las pruebas efectuadas por peritos para evaluar el nivel de alcohol en sangre de Shirley y si esto afectó su capacidad mental durante los acontecimientos. Este dato tenía un rol crucial en las discusiones judiciales, ya que si se determinaba que el exceso de alcohol influyó en la comisión del delito, la pena podía disminuir hasta un 50%. En el caso de Shirley, estas pruebas de alcoholemia dieron un resultado negativo. Por ende, la acusaron por ser un homicidio involuntario a homicidio agravado. La diferencia entre ambos radica en la intencionalidad del acto. En el primero no hay intención de matar, mientras que en el segundo sí la hay, conllevando a una pena más severa. Finalmente, los jueces sentenciaron a Shirley Silva Padilla a 25 años de prisión tras declararla culpable de doble homicidio agravado en perjuicio de Freddy Marcas Elías y Diego Martí Corena Chombo. También se le ordenó pagar una indemnización a favor de las familias de las víctimas. Según las leyes peruanas, esta compensación se efectúa a través de un pago económico por parte del condenado. En ciertos casos, también puede realizarse mediante la restitución de bienes o a través de trabajos comunitarios. De acuerdo con esta sentencia, Shirley recobraría su libertad en octubre de 2043. Francisco, por su parte, enfrentó cargos de encubrimiento personal en detrimento del Estado y además se le imputaron acusaciones por delitos contra la vida, la integridad física y la salud, especialmente por no brindar ayuda a una persona en peligro. La decisión judicial sobre él no se hizo pública en los medios. Los familiares de la víctima mostraron cierta distancia y no quedaron completamente satisfechos, ya que buscaban la pena máxima de 35 años en estos casos. También destacaron la falta de empatía y arrepentimiento por parte de Shirley, lo que exacerbó el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos. Durante una visita a la cárcel, Sandra Padilla, la madre de Shirley, intentó introducir un teléfono móvil en la prisión para su hija, pero fue detenida de inmediato por la fiscalía. Posteriormente, fue liberada mientras se llevaba a cabo una investigación. Durante un largo periodo, el nombre de la Shirley y su apodo La Gata permanecieron fuera del radar. Sin embargo, mientras estaba en prisión, volvió a captar la atención de los medios al intentar escapar de la prisión de máxima seguridad anexa Mujeres Chorrillos. Estaba recluida junto a otras internas peligrosas que también intentaron fugarse. El plan de evasión fue frustrado por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. La fuga había sido meticulosamente planificada y representada en un esquema detallado con varias vías de escape que los guardias penitenciarios encontraron y confiscaron. Después de este intento fallido, Shirley fue trasladada a la prisión de máxima seguridad Concepción de Junín, ubicada a una altitud de 3.283 metros sobre el nivel del mar. Sus cómplices y compañeras de prisión también fueron trasladadas. Mientras estaba encarcelada, Shirley dejó un comentario en su perfil de Facebook reiterando su falta de arrepentimiento. Acompañando una de las fotos, había un mensaje en el que prometía a sus seguidores que regresaría con más fuerza. A pesar de que estos actos criminales sin sentido devastaron la vida de numerosas personas, la actitud de Shirley hizo que se tomaran a la ligera. Incluso surgieron múltiples páginas de Facebook y memes que se mofaban de la situación y se la ensalzaban a ella. Además, muchos hombres continuaron elogiando su atractivo en las redes sociales. Esta creencia de compasión y respeto hacia las víctimas y sus familias plantea cuestionamientos profundos en nuestra sociedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado, y si es así, deja un me gusta. Buenas noches y hasta el próximo crimen.